Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto con el economista Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre la recaudación tributaria y también estos intentos por la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Economista Briones, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes con todos, buenas noches, Fausto, y a toda tu audiencia también. Gracias, economista. Bueno, primero puntualizar cuáles son los beneficios principales que destacarían ustedes como parte de este convenio, este acuerdo que ha sido ya aprobado para el intercambio de información entre Ecuador y Estados Unidos. Mira, es importantísimo. Estamos nosotros en una gestión que estamos fortaleciendo la lucha contra la evasión fiscal. Y para fortalecer esa lucha, básicamente lo que hay que hacer es apretar los controles. Y para que ese control sea eficiente, entre más insumos, entre más datos, entre más información yo pueda obtener para poder cruzar, es mucho más ventajoso, es mucho mejor. En cualquier, digamos, en cualquier ciencia, en cualquier área de la vida, entre más se sabe, mejor, porque es más certero lo que se puede determinar. De tal forma que yo quiero aplaudir y quiero reconocer, quiero destacar la actuación de la Asamblea Nacional el día de hoy, que por unanimidad todos los asambleístas presentes aprobaron este acuerdo de intercambio, que debe ser solo el primero de una serie que debemos nosotros seguir fomentando e impulsando con la finalidad de poder obtener esa información que el día de mañana nos permita determinar si los contribuyentes están cumpliendo como deben con sus tributos. Este tipo de intercambio de información podría también determinar otro tipo de información de actividades que puedan estarse realizando incluso por fuera de la ley en cuanto a gente que esté llevando dinero, haciendo inversiones allá o de regreso acá, ¿no? Mira, al final del día yo puedo hablar de mi tema, de mi área, que es poder determinar patrimonios, poder determinar ingresos, poder determinar gastos, poder determinar todos estos insumos que luego vienen a afectar directamente al impuesto causado, cual fuera este que sea, ¿no? Y al final del día lo que yo puedo juzgar es si el contribuyente o la persona que tiene estos recursos, estos patrimonios, estas cuentas, estos dineros, ha declarado y ha considerado esta información dentro de su declaración y si está siendo efectiva con el fisco, ¿no? ¿Hay alguna expectativa de lo que pueda derivar en el primer año, por ejemplo? Mira, sin lugar a dudas, porque es una serie de medidas, tal vez de forma aislada puede producir un resultado, pero más bien hablando ya de una serie de medidas, una serie de iniciativas que hemos estado nosotros implementando en estas semanas al frente de la institución, esperamos que lograr grandes resultados, aumentar la cantidad de recursos que obtenemos al día de hoy de los procesos de control. Y entre una de esas medidas me he estado reuniendo esta semana con varios alcaldes de los cantones más grandes del país, donde se concentra mucha riqueza y donde se concentran muchos patrimonios, para poder obtener información de las patentes, de los catastros, es decir, de las viviendas, de los edificios, de los terrenos, tanto de las personas como de las empresas. Y estamos seguros de que eso nos va a ayudar a nosotros a poder obtener mejores resultados en la recaudación. En cuanto a porcentajes, ¿se tiene una expectativa de en cuánto podría influir este incremento ya con el control y con seguramente la detección de procesos de evasión fiscal o de elusión? Mira, cuando nosotros tengamos ya esa información y cuantifiquemos qué es lo que ha sido reportado y qué es lo que recién nos estamos enterando, debido a este cruce de información, yo te podría dar un número mucho más concreto de cuánto sería este impacto, ¿no? Y al día de hoy seguimos nosotros haciendo internamente en el SRI un estudio de evasión para también saber cuánto está cuantificado lo que tú me estás preguntando. Yo espero que hasta finales de este año tengamos esos números bien claros
para poder en base a eso nosotros también tener nuestro plan de control para los próximos meses y años. En algunos estudios previos sobre precisamente evasión tributaria en nuestro país se había determinado en algún momento ciertos sectores que son más proclives a utilizarse para este tipo de distorsión del pago de tributos. ¿Y cuáles sectores podríamos mencionar como los más de mayor riesgo? Mira, a ver, por su naturaleza en el país hay 4 o 5 sectores que son los grandes, y por naturaleza, si es que son grandes, entonces hay mayores probabilidades de incidencia, ¿no? Definitivamente el comercio es uno de ellos. Hay mucha informalidad en el comercio. Si se logra más formalidad en el comercio, se puede, digamos, obtener mejores resultados también en la recaudación. La construcción es otra industria, otro mercado que también hay mucha informalidad. Si vamos también formalizando ese sector, podemos lograr grandes resultados. Entonces, pero eso, digamos, en cuanto a los sectores productivos, pero luego también está un tipo de contribuyentes que son las personas naturales. En las personas naturales, en los ciudadanos, digamos, en las de altas rentas, es donde nosotros vamos a hacer un esfuerzo también para poder identificar aquellos casos en donde, al ver el histórico, porque no se trata solamente de ver un hecho o un tema aislado, sino al ver el histórico, el comportamiento, uno se puede determinar si ha estado el comportamiento adecuado conforme a la ley o no. Entonces, esos esfuerzos también nosotros vamos a implementarlos. Los hemos estado ya diseñando para implementarlos muy pronto. ¿El sector exportador es un sector sensible? El sector exportador, por su conexión con el mundo, también es un sector grande en el país, y como te decía, donde si hay un sector grande, también siempre hay probabilidades de que allí podamos encontrar algunos casos, ¿no? Entonces, seguramente también vamos a revisar, y hemos estado examinando qué pasa con el sector exportador. En cuanto al acuerdo en sí entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano para el intercambio de información en materia tributaria, en la práctica, ¿cómo se ejecutaría este intercambio de información, tomando en cuenta el tamaño que tiene el sector en Estados Unidos versus el sector en Ecuador? ¿Cómo va a ser operativo este intercambio de información? Claro, o sea, se lo ejecuta a través de las autoridades tributarias de los países, ¿no? Ecuador es miembro del Foro Global, que es una organización a nivel mundial donde las autoridades tributarias de todos los países confluyen, y es a través de ellas que se hace esta conexión, ¿verdad? Entonces, a la información, creíamos que a nosotros nos interesa es la información de ecuatorianos que tienen recursos en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esa información, habrá la vía que sea por pedido, habrá la vía que sea automática, y luego que la recibimos, esa información debe ser procesada y analizada, como te decía, en conjunto con otros datos, porque el hecho simplemente de recibir la información no quiere decir de que sea un potencial caso de evasión o lo que fuere, ¿no? Simplemente hay que corroborar de que esa información también haya sido reportada aquí en el país y que esté considerada dentro de las declaraciones de las contribuyentes. ¿Cómo se configuraría un proceso de evasión o de elusión tributaria de un ecuatoriano en Estados Unidos? Bueno, si yo al observar la declaración de impuesto a la renta veo un nivel de ingresos, que luego, al recibir yo información del exterior, veo que no ha sido reportado dentro de esa declaración, pues bueno, ya yo tengo tal vez alguna señal de que debo investigar más a fondo eso de allí. Al final del día, lo que te quiero decir es que la autoridad tributaria tiene que investigar y tiene que hacer un fuerte control sobre todos los contribuyentes, y no se le debe pasar ningún caso, pero tampoco puede andar juzgando de una forma acelerada, de una forma apresurada, que pudiera llevar a cometer errores. Lo importante es tener las normas claras, tener claras las estrategias, hacer el control a todos los contribuyentes e ir determinando casos contundentes, que no vaya a ser que luego en un juzgado o en una apelación sea desechado, ¿no?
De acuerdo con lo que nos mencionaba al inicio, no es precisamente o directamente la competencia del Servicio de Rentas Internas en Ecuador, pero en el caso de detectarse casos de elusión, de evasión o inclusive de ciertas cifras que no estén acordes a los movimientos económicos de ecuatorianos en Estados Unidos, ese tipo de información podría ser trasladada ya para las respectivas investigaciones al área judicial. Claro, dependiendo de los casos se tendrán que ir viendo, tomando las decisiones, pero efectivamente, como tú lo mencionas, el tema del análisis de la licitud de los activos, por ejemplo, eso le corresponde a la UAFE y es esa instancia, esa institución, la que es llamada a, con la información que ellos recaben, poder tomar también acciones. Perfecto. Economista, gracias por aclararnos un poco en qué consiste este acuerdo, este intercambio de información entre Estados Unidos y Ecuador a propósito de todos los temas tributarios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, que tengan una buena tarde. Gracias, ha sido el economista Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre la recaudación tributaria y también la lucha contra la evasión fiscal y la elusión fiscal. El acuerdo firmado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano para el intercambio de información en materia tributaria será determinante. No obstante, los niveles de recaudación o los resultados producto de este acuerdo se verán ya en los próximos meses. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.